Procediendo con la mesa 4, que se llama Innovación, Cultura e Igualdad. Construir una sociedad igualitaria es vital fomentar las capacidades creativas de niñas, jóvenes y mujeres en áreas artísticas, culturales y profesionales. Estimular entornos creativos contribuye a fortalecer a las mujeres porque ayuda a superar paradigmas, roles y prejuicios que obstaculizan el liderazgo y la plena expresión individual y colectiva de la mujer. Para profundizar sobre los retos que enfrenta el empoderamiento de las mujeres en nuestro tiempo, el Encuentro Internacional Mujeres en la Economía del Conocimiento y la Innovación presenta la mesa Innovación, Cultura e Igualdad. Y para iniciar con esta mesa, contamos con la presencia de Max Trejo Cervantes, secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud. También nos acompaña Pedro Evia, cocinero yucateco. Michelle Roskind, arquitecto. Con nosotros también está Diego Rabasa, editor. Roberto Shimizu, curador. Y asimismo nos acompaña Tatiana Bilbao, arquitecta. Bienvenidos todos. Y como moderadora de esta mesa, contamos con María Angélica Luna Parra, titular del Indesol. Pues muy buenas tardes a todas, a todos los que estamos hoy aquí y todos los demás que vienen corriendo porque se fueron a comer algo. Irán llegando, lo cual va a hacer que este panel tenga que ser muy proactivo para ir captando la atención porque va a haber movimiento en el escenario. En primer lugar, sí, yo quisiera comentarles que en este foro, cuyo nombre, según ustedes acaban de escuchar, es Innovación, Cultura e Igualdad, se recogen y se deberán de recoger algunas de las expresiones e incluso quejas o demandas que hubo en el auditorio de que había faltado en los demás espacios reflexionar sobre el tema de la cultura, la creación como una posibilidad de innovar y de aprovechar el gran talento de las mujeres. Yo sí quiero recordar que desde hace muchísimos años, hablando de estos 100 años, la mujer ha encontrado siempre las rendijas del sistema por donde podía expresar lo que ella necesitaba y lo que ella quería. Desde aquella famosa revista de las Violetas de Anáhuac, donde las mujeres se expresaron, desde Sor Juana Inés de la Cruz sacando mensajes por el ojo de la cerradura cuando la encerró su esposo para que no pudiera seguir alebrestando la independencia. Pero, como decíamos, el sistema vuelve a cerrar estas rendijas. Yo sí primero quisiera dejar muy claro que la cultura, si bien incluye las bellas artes, incluye las expresiones artísticas, es mucho más que eso. La cultura es una creación colectiva de conceptos, de valores, de definiciones que enmarcan las acciones de una sociedad. Y en esta cultura hay mucho de creación colectiva, se hablaba de generación de conocimiento y hay una creación colectiva que se va construyendo y creando una especie de imperativo categórico del deber ser y de los conceptos, insisto, que representan una cultura. A veces esto es espontáneo y a veces esto es generado por ciertos grupos o ciertas tendencias que no quieren que las cosas cambien. Tendencias religiosas
que le tienen mucho miedo a la libertad de expresión, tendencias económicas que tienen muchísimo miedo a perder una fuerza de trabajo gratuita, como el de la mujer, tendencias sociales que en general también van poniendo sus propios patrones y autodefensas. Uno de los conceptos para mí más, diríamos, equívoco que puede existir y que está formado por muchos intereses es el concepto del éxito, el concepto cultural del éxito, que es totalmente distinto para hombres y para mujeres, o el contexto de la moral y la decencia, que también es totalmente diferente para hombres y mujeres. ¿Quién construye estos conceptos? ¿Quién construye estos laberintos? ¿Y cómo nos podemos liberar de ellos? De un éxito que implica vencer al otro, que implica consumir lo más caro, que implica estar siendo competitivo con esta nueva palabra muy de moda, pero significa no competir con los otros, sino vencer a los otros. Entonces, ¿cuál va a ser el concepto cultural de éxito que queremos para las siguientes generaciones? ¿Qué nivel de libertad va a tener? ¿Qué valor le estamos dando a las habilidades y capacidades? Ya lo vimos en los foros anteriores. Y uno de esos valores inmensos, por ejemplo, es el sentido común, que vale muchísimo. Es la intuición que vale muchísimo, pero no cuesta muchísimo. O sea, ¿qué es lo que se paga más y qué es lo que vale más? Todos estos son las armaduras culturales que nos enmarcan y le dan prioridad a nuestras acciones. El día de hoy tenemos un conjunto muy interesante. Lo más interesante es que es el primer panel en donde son 5 panelistas hombres y una panelista mujer. Yo creo que aquí hubo algo de desequilibrio de género, o a menos que haya sido, como dicen, a propósito, pero sí, son la cuota de género del evento. Yo creo que ya los han ido presentando, los iré diciendo sus nombres. Max Trejo Cervantes, secretario general de la Organización Iberoamericana de la Juventud. Bienvenido, Max. Joven que nos contará también cómo están los cambios en la juventud. Michelle Rodkin, arquitecto. Bienvenido. Diego Rabasa, editor. Acá, muy bien. Roberto Shimizu, curador. Ya te presenté, Pedro Evia, chef yucateco, y Tatiana Bilbao, arquitecta. Yo quisiera, como primera pregunta, decirles a nuestro grupo, desde lo que ellos hacen, que es innovación, cultura, ¿qué transformación están generando en la sociedad que nos permita avanzar hacia la igualdad, hacia esta incorporación de mujeres, a esta visión femenina, entre comillas? Cuando yo hablo de la visión femenina, hablo de esa visión enriquecedora que tenemos que dar las mujeres al mundo. Una visión que no tenga nada que ver con el caos, que no tenga nada que ver con la violencia y que trate de salvaguardar lo más valioso de la humanidad y de nuestra tierra. Esa es una visión de género que yo quisiera que estuviera también en nuestros paradigmas. Yo quisiera preguntarles, en orden, ¿quiénes tienen ya el micrófono? Empezaríamos por el joven de la izquierda, por Max. ¿Tú cómo has visto y qué hemos aprendido? Si algo te ha cambiado, esclarecer aquí, y desde lo que tú haces, ¿cómo se está participando en la transformación de la juventud? Muchas gracias, María Angélica, y nuevamente muchas gracias a la Cancillería por invitarnos a este evento, a esta actualización de ideas y de conceptos que tú bien decías de hace 100 años. A nosotros nos viene de ser muy positivo,
porque recientemente los países decidieron transformar este organismo y trasladarlo de Organización Iberoamericana de Juventud a Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Esto lo hicieron porque los jóvenes de hoy cambiaron, los jóvenes de hace 100, 50, hace 20 años cuando se creó el organismo, o hace inclusive 5 años son muy diferentes a los jóvenes de hoy. Hoy los jóvenes de hoy son sujetos de derechos, como se ha venido reconociendo en algunos espacios, son actores estratégicos del desarrollo, sí, pero también son sujetos capaces de tener transformaciones sociales, son actores políticos, son actores que son sujetos que están interconectados, son sujetos locales. En pocas palabras, los jóvenes de hoy están interconectados, los jóvenes de hoy tienen acceso a las tecnologías de la información y gozan de mayores facilidades, pero esos jóvenes están en una tesitura, ¿no? En particular en Iberoamérica, 1 de cada 4 personas es joven. El 25% de la población de Iberoamérica son jóvenes, son más de 158 millones de personas, de las cuales 49.7 son mujeres. Pero estos jóvenes de Iberoamérica, bien, por simplificarlo, tienen como una doble cara de la moneda. Por un lado tenemos jóvenes que tienen todas las condiciones del entorno favorables para su desarrollo de vida, para ser protagonistas de sus países y su trayectoria vital, pero por el otro tenemos jóvenes que sufren cada día para cubrir sus necesidades básicas, que son apartados de los procesos sociales, que son excluidos, que sufren, y particularmente en esta cara de la moneda, quienes más sufren son las mujeres, ¿no? Son las que se acentúan en esta desprotección social con la violencia, con la exclusión y con muchos otros componentes de riesgo, como habíamos dicho aquí, embarazo adolescente, en donde particularmente las mujeres jóvenes de Centroamérica lo sufren. Pero esta situación que tenemos nos lleva a cerrar brechas. A lo que decía ayer la canciller aquí, tenemos que cerrar brechas para cerrar esta doble cara de la moneda y tenemos que cerrarla reconociendo esa exclusión, esa discriminación, esto que sucede para actuar, pero también tenemos que cerrarlas reconociendo ese papel transformador y ese peso demográfico que tienen las personas jóvenes. Y ahí es donde yo aplicaría o aportaría en el sentido de esta aportación de los jóvenes a la innovación social, a ese compromiso que tienen de transformación social. Nosotros así lo vimos y por eso transformamos el organismo internacional en el que en las próximas semanas asumiremos ya formalmente como secretario general de este recién refundado organismo, pero nos dijeron que aquí había que venir también a asumir compromisos. Entonces hicimos en el estudio del Plan Integral de Gestión que vamos a estar llevando a cabo y quiero dejar solamente 5 flechazos o 5 puntos a los cuales nos vamos a comprometer en la gestión para este organismo. Uno es tener como principio rector la igualdad de género y por simplificarlo es que la plantilla sea mitad hombres y mitad mujeres. Un segundo elemento o compromiso tiene que ser con desarrollar nuevos programas y proyectos de transversalización que tienen que ver con la perspectiva de género. Esto es decir, que todos los procesos en los que participan, todos los procesos que hagamos, va a haber una participación similar o en becas o en accesos de la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Max, nos agotaron el tiempo y guárdate los otros 3 para la siguiente pregunta, bueno, para que los puedas decir sin prisa y con más comunicación. Bueno, gracias. Gracias. Pedro es un chef yucateco o cocinero yucateco, aquí me pusieron, y sobre esto yo quiero hacer nada más una pequeña reflexión. Yo creo que una de las mayores creaciones colectivas es la gastronomía de cada lugar. Es una expresión colectiva que se va formando a través de miles de años, que tiene que ver con la biodiversidad, con la tradición, con la forma de reunirse, de convivir las familias, de festejar a los santos, tiene que ver con todo lo que sucede. Una de las gastronomías más ricas que ha sido creada durante años y siglos por la madre, la tía, la abuela yucateca, está siendo ahora pues cada vez más valorada y tenemos aquí a Max, a Max ya lo tuvimos, a Pedro, que ayer tuve el gusto de probar algunas de sus fascinantes creaciones y que está aportando esta gota también de cambio y de innovación a una creación cultural de muchos siglos hecha por miles y miles de mujeres. Muchas gracias, María Angélica, y gracias nuevamente la invitación, como han dicho todos, a la Cancillería y toda la gente que
que hizo el favor de invitarnos para estar acá. Antes de entrar al tema de gastronomía, yo quiero tocar un punto que para mí ha sido muy importante estos días. El tema de la igualdad. Hablar de igualdad entre hombre y mujer creo que hoy es imposible. No existe una igualdad, no puede ser igual el hombre a la mujer. Tendríamos que empezar por reconocer a la mujer como un ser infinitamente superior al hombre. Y para explicarlo, voy a poner un ejemplo muy rápido. Ayer yo servía una comida muy importante a grandes personalidades y mi concentración total era en servir la comida. Que nadie me hable, que nadie me diga nada, tenemos que servir esta comida, tengo que ver que todo salga perfecto. Las personas a las que les servía yo la comida, mujeres, una estaba atendiendo al gobernador, a sus invitados, una llamada con un expresidente de Estados Unidos, otras llamadas con otras gentes, y hacía 35 cosas distintas a la vez. La otra persona, a la cual quiero y admiro muchísimo, estaba atendiendo a sus hijos, que si el dentista, que si la salida de clase, que el viaje, que el vuelo, que viendo lo que había pasado en la conferencia anterior, viendo lo que iba a pasar en la conferencia que sigue. Y yo estaba únicamente preocupado por servir la comida, porque no puedo hacer otra cosa. Mientras tanto, mi mujer, que estaba en casa, se preocupaba porque yo sirviera la comida, mientras le daba de comer a mis hijos, a la gente que le ayuda, hablaba con el niño chico haciendo su tarea, con el niño grande que porque había llevado a la novia al día siguiente, un día anterior a la casa y estaban solos, entonces no tenía que hacer. Todo eso hacían ellas, mientras yo estaba concentrado únicamente en servir una comida. Modestia aparte, me considero una persona por encima del promedio y no puedo hacer lo que hacen las mujeres. No puedo hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Entonces... Y otra te preguntaba cuántas especies llevaba. Era yo constantemente bombardeado con preguntas. Y otra digamos. que era, yo le preguntaba cuántas especies llevaba el relleno negro. El recado negro. Bueno, entonces tendríamos que eliminar la palabra igualdad. No existe una igualdad. Equidad, ¿no? Equidad de derechos, equidad de muchas cosas. Pero igualdad, para mí, es un tema que no existe, ¿no? Entonces, ya posteriormente en las siguientes intervenciones podemos hablar de gastronomía, pero quería yo ser claro y preciso en ese punto, ¿no? No existe una igualdad entre hombre y mujer. Pues muchas gracias. No, yo no necesito. Muchas gracias por esta reflexión y ya nos pondremos de acuerdo para discutir ese concepto de igualdad y equidad, que quiere decir hacer lo que se requiera para que dos diferentes tengan igualdad de circunstancias, ¿no? Yo siempre que trato de explicarlos, les digo, en un niño ciego, por ejemplo, si tú dices igualdad de derechos, si entran los dos a la escuela y no tomas una medida de equidad, de darle los libros en braille, el chico se va a quedar en desventaja. Y esta diferencia de la que nos hablas es muy valiosa. Lo malo es que no se reconoce como un valor, sino casi como un defecto, esta diversidad. Mi segunda pregunta, que ojalá nos ayuden a responder los demás, y pues si quieren ayudarme a distribuir, ya la tiene el arquitecto y dáselo a la arquitecta para el micrófono, tú ya lo tienes, es, vuelvo a insistir, desde lo que ustedes hacen, cómo se generan cambios que tengan que ver con esta visión de igualdad y que transformen el mundo para la igualdad de la mujer o para generar mejores espacios de convivencia donde viva la familia, en fin, ¿qué hacen desde sus tareas para avanzar en lo que hemos reflexionado en estos 2 días? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo voy a preparar una presentación, pero no quiero dejar pasar la pregunta. La pregunta es bastante importante, sobre todo en el ámbito, los arquitectos tenemos que ser optimistas y tenemos que estar pensando en el futuro. Son cosas claves porque vamos pensando en construcciones que se van a llevar a cabo dentro de mucho tiempo. Tienes que estar avanzando en la sociedad. Y entonces, la construcción es de pensamiento, la construcción es de palabra, y la gente que se junta a hacer esa construcción de pensamientos con sociólogos, urbanistas, diseñadores gráficos, industriales, viene todo. Para mí es bien difícil hablar de género porque no lo viví así. De hecho, en la presentación que tengo, se la voy a pasar rapidísimo porque hice un poco tarea de psicoanálisis y había puesto de dónde venía como mi entendimiento de que me costaba trabajo separar, ¿no? No sé si la podemos poner.
¿Nos la ponen, por favor? Bueno, bien, ahí está, una presentación donde mi madre, ahí estoy yo hace 46 años, mi papá Premio Nacional de Ciencias en el 85, mi mamá se pudo haber quedado cruzada de brazos después de que mi papá gane el Premio Nacional de Ciencias y siempre fue una mujer para adelante. Jamás se cuestionó si podía o no podía, jamás se cuestionó. Lo que cuestionaba era que mientras mi padre, a favor de la humanidad, no le importaba la parte económica, mi mamá decía, ¿cómo que no te importa la parte económica? Yo voy a trabajar para sacar adelante económicamente a la familia. Hacen un vínculo bastante interesante. Mi mamá no solamente nos saca adelante a 4 hermanos, por eso digo que me cuesta trabajo hablar de quién era más importante. Una educación clave en la casa era el que tuviera una opinión, era importante. No era si era hombre, si era mujer, el que tenía opinión, el que quería discutir temas importantes en la mesa de comida, desayuno, cena en la casa, era bienvenido y podía hablar. Creo que se ha tocado varios temas importantes acá y hice este diagrama rápido que habla de, me parece importantísimo que todo el trabajo que se ha logrado hacer, que hemos estado escuchando, tenga un tema de cruce generacional. ¿Qué pasa con las generaciones nuevas y qué pasa con todas esas brechas que se están abriendo? Y sobre todo estas generaciones que son muchas de ellas autoempleadas, que empiezan a buscar sus propios trabajos, si tienen algún vínculo o no. Max hablaba de estos cruces y puentes, creo que es importantísimo qué vehículos vamos a tener de puentes. Y también el tema social, porque desgraciadamente sabemos dónde están las zonas más difíciles y lo que hay que hacer con esas zonas más complicadas y cómo también nos convertimos en una especie de puente o vínculo para poder realmente cerrar esa brecha y poder trabajar en conjunto. Mi hija, el nacimiento de mi hija me marca muchísimo también en el tema, no dejo de aprender de las mujeres, estoy infinitamente agradecido. Nina, por Nina Simón, los que conozcan de música sabrán y conocen muy bien a Nina Simón, una activista impresionante, cantante maravillosa, pero no solamente cuando hablábamos de educación, la educación que esperamos que nos den. Yo la verdad me cansé de esperar. Yo personalmente me cansé que el gobierno esperara que me trate de resolver algo, donde digo, va a ser la educación, ¿qué más podemos hacer aparte de lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué otras cosas podemos hacer en un país que somos ingeniosos por necesidad? El día que entendamos el valor de ser ingeniosos por necesidad, vamos a poder entender nuestras capacidades. Esa niña a la cual le tengo que enseñar congruencia, la congruencia de que hablo con ella y la preparo para ser una guerrera, y la preparo para ser una guerrera cuando ella voltea y ve mi oficina y ve que hay mujeres trabajando, no solamente las que dibujan, las que están en la obra, las que se pelean por sacar adelante los proyectos y las ideas, que me parece importantísimo. Y quiero tocar rápidamente una empresa que se llama Victoria 147, que es emprendedora de mujeres, apoya a mujeres que tienen ciertas ideas o ganas de hacer sus proyectos, las meten a esta como incubadora, trabajan con ellas y yo me convertí en mentor. Y para mí fue importantísimo ser mentor de Victoria 147 porque cada mes veo una emprendedora nueva. No importa si hace zapatos, no importa si es una revista, otro atelier central que también es de decoración de interiores. Ya no vi en fin, más de las gentes que están ahí. Y hablar de gratitud ya cierro rápidamente, porque no deja de ver este constante enriquecimiento. Si yo no estoy abierto y receptivo a la gente con la que colaboro, sin importarle género, yo creo que deberíamos de dejar de pensar en la importancia del género y hablar cuál es mi máximo potencial, sobre todo porque tenemos que educar siguientes generaciones. Y quiero cerrar nada más con una frase de Steve Prefontaine, que era un corredor maravilloso, que él dice: to give anything less than your best is to sacrifice the gift. Si dejamos de hacer lo mejor de nosotros mismos, estamos desperdiciando nuestro regalo de vida. Y con eso quiero cerrar. Pues muchísimas gracias. Pues como verás, Michael, transmitir emociones es muy importante y añadir un concepto que me parece vital de los que dijiste dos: congruencia y gratitud. Son dos conceptos que enriquecen mucho y que hacen posible este cambio que tú has logrado en ti mismo, en tu familia, en tus hijas y como mentor. Este concepto también es muy importante para transmitir a otros algo de la fuerza, sabiduría, conocimiento que vamos adquiriendo. Arquitecta, por favor.
No, bueno, no importa, no importa. Diego. A ver, es que ya tienen las presentaciones. Diego, pues, perdón. No te preocupes. Gracias. Buenas ya tardes. Las tienes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. A mí me interesa hablar un poco del tema que se está planteando aquí en la mesa, en el sentido de qué está haciendo el ámbito al que yo pertenezco, que es el de la cultura y las artes, alrededor de los problemas de género. Porque me parece que a veces nos vamos con las manifestaciones más flagrantes que existen en términos de los problemas de género, y eso hace que sea muy fácil para nosotros sentirnos fuera del problema y no dentro del problema. Quiero empezar rápidamente tomando como punto de partida un ensayo de un economista y escritor de la India llamado Amartya Sen, titulado La misoginia como problema de salud pública, un poco para entender las dimensiones de aquello a lo que nos estamos refiriendo. Amartya Sen habla de la misoginia como un asunto que atañe a los indicadores más importantes del desarrollo social de un país: la mortalidad, la natalidad, el derecho a las oportunidades básicas de vida, a las oportunidades especiales, a las oportunidades educativas, y traza toda una serie de indicadores que nos permiten observar cómo una nación detiene su desarrollo en muchos sentidos en base a sus políticas de igualdad de género o a su falta de políticas de igualdad de género. En el centro de aquellos elementos que ubica Amartya Sen como potenciales detonantes de una transformación está, por supuesto, la educación. Habla puntualmente del caso de algunas ciudades en la India, como es el caso de Kerala, que ha tenido ciertas políticas muy progresistas en torno a la oportunidad educativa de mujeres, haciendo programas muy ambiciosos en los que hay seguimientos desde la edad de preescolar hasta la educación superior, y vemos de manera muy puntual cómo los indicadores en términos de poder adquisitivo, de expectativa de vida, de asuntos fundamentales que tienen que ver con la salud, en Kerala comparativamente se encuentran a la par de ciudades como Berlín o como distintas ciudades occidentales como Nueva York, como distintas ciudades en Francia o en el Reino Unido. No obstante, Amartya Sen en este mismo artículo habla de los problemas de género no como un asunto homogéneo, sino como con un problema complejo que tiene diferentes estratos y diferentes maneras de ser abordado y de ser comprendido. Y ahí es donde entra la parte en la que yo ingreso al estudio del ámbito al que pertenezco, el estudio de la cultura y de las artes, donde digamos, de forma, el estereotipo o el paradigma nos invita a pensar que en este ámbito existen altos niveles educativos, que en este ámbito se promueve un pensamiento liberal, que en este ámbito existirían, digamos, prácticas y formas y aproximaciones al problema de la igualdad de género que no acrecentan o que no exacerban esta situación, sino lo contrario. Y lo que nos encontramos en muchas ocasiones es lo opuesto. Por ejemplo, tomemos como un ejemplo puntual el Colegio Nacional, uno de los centros de saber más importantes que hay en el país, que desde su formación hasta ahora, de más de 70 miembros, solamente ha tenido 3 mujeres. Tomemos como ejemplo, podemos, si quieren, detener la presentación porque distrae un poco. Tomemos como, por ejemplo, otro ejemplo, el problema de los premios nacionales de literatura. Desde la creación del Premio Nacional de Literatura Mazatlán, solamente en 3 ocasiones se ha otorgado a libros publicados por mujeres. Esto es desde los años 60 hasta ahora. 2 veces Elena Poniatowska, es decir, solo 2 mujeres han recibido el Premio Nacional de Literatura Mazatlán. Y de alguna forma estamos, insisto, hablando de un ámbito, de un circuito en el que pretendidamente se encuentran las mentes más liberales o progresistas. Hay dos iniciativas que han surgido del ámbito artístico e intelectual, una en el Reino Unido y una en México, que me parece que apuntalan hacia la necesidad de entender esto desde una perspectiva amplia, en el que el lenguaje y la complicidad que tenemos de pronto con ciertas expresiones que utilizamos cotidianamente exacerban este sentido de normalidad que propugna una violencia contra las mujeres. El primero de ellos es un proyecto elaborado en el Reino Unido por una escritora y activista británica llamada Laura Bates,
Laura Bates formó hace varios años una plataforma electrónica llamada Everyday Sexism Project, el proyecto, digamos, contra el sexismo cotidiano, en el que básicamente es un blog en el que mujeres británicas primero y después en todo el mundo, porque ahora la plataforma tiene plataformas locales en más de 30 países distintos, denuncian situaciones de acoso, situaciones de violencia de género que, digamos, vuelan por debajo del radar, digamos, de la violencia más, en su forma más tangible. Y existe una contraparte mexicana que formaron 3 poetas en México hace un año, llamada Ropa Sucia. La plataforma se echó a andar a través de Twitter, a través de un hashtag de Twitter, el hashtag es #Ropa Sucia, y la idea era que personas involucradas con las artes y con la cultura en México denunciaran comentarios y prácticas machistas dentro de ese mismo entorno, ¿no? En menos de 6 meses el hashtag recibió más de 15,000 entradas denunciando comentarios que se asumen con normalidad en columnas políticas, denunciando conferencias magistrales que se imparten en coloquios de literatura, denunciando prácticas en interior de museos y de instituciones culturales y, de nuevo, insisto, ¿no? Esto estamos hablándolo en las esferas donde supuestamente la vocación nos apunta hacia formas de pensamiento más sofisticadas y más evolucionadas. En esta medida yo creo que el problema del sexismo, además de tener que ser atajado a través de iniciativas puntuales como la discriminación positiva, como el establecimiento de cuotas de género en premios, instituciones, becas, etcétera, requiere de una vigilancia constante y cotidiana, incluso en la manera en la que nos atrevemos a pensar en la realidad. Muchas gracias. Gracias, Diego, y ojalá nos platiques más después sobre esta plataforma. Continúa, ¿quién? Según Roberto, si tienes alguna presentación, que te la pongan de una vez, y nos mantendríamos en la misma pregunta: ¿cómo sientes que lo que tú haces incide en todo esto que hemos estado platicando? Bueno, ha sido muy interesante estos días estar aquí con todas las mujeres. Sin duda yo coincido totalmente con Michelle. Yo pues, desde pequeño tuve la oportunidad, la fortuna también, una gran fortuna de haber crecido con mujeres increíbles, ¿no? Mi abuela, mi mamá, trabajé pues con Tatiana, que es una gran líder. Realmente siempre vi en la mujer pues un modelo a seguir. Yo creo que 3 de mis 4 favoritas maestras de la universidad fueron mujeres. Entonces, en realidad me cuesta mucho trabajo realmente dividir. Creo que también es algo generacional. Durante todo este simposio se han ido manifestando diferentes pues, posiciones acerca de la igualdad y sobre la equidad. Pero bueno, a mí lo que me respecta a mí siempre me ha tocado vivir en un mundo totalmente equitativo y sé que existen muchísimas cosas que hacer, ¿no? Yo podría hablar de mí realmente y por eso me quiero saltar todo esto. Es un poco cómo iniciamos el Museo del Juguete, pero creo que voy a aprovechar estos 3 minutos para darle lugar a todas estas jóvenes mexicanas artistas que definitivamente están empujando con muchísima fuerza, y quiero aprovechar definitivamente todo este tiempo para decir sus nombres, para que las conozcan y para que vean en ellas las próximas Fridas, Leonora Carrington, muchísimas artistas mexicanas que han dejado el nombre de México en lo más alto, ¿no? El Museo del Juguete, pues bueno, fue una colección que inició mi padre en 1955 y ahorita es considerada una de las colecciones más grandes del mundo, pero también sobre todo se ha convertido en una plataforma de arte emergente en México, ¿no? Y ahí es donde he tenido la oportunidad de estrechar la mano, de trabajar, de compartir muchísimos espacios de trabajo con artistas mexicanas, ¿no? Entonces me voy a saltar un poco la parte del museo porque realmente quiero hablar acerca de todas estas artistas que tal vez son anónimas, que tal vez todos ustedes no las conocen, porque son unas fregonas y que todos los días trabajan por impulsar sus sueños, y sobre todo en el mundo del arte. No es casualidad que muchos de los que estamos aquí, que yo dirijo un museo, un restaurante, un despacho de arquitectos, pues seamos hombres, pero nosotros a la vez tenemos esa oportunidad de abrir todas esas brechas, ¿no? Voy a empezar con Lina Arias, que es una artista de graffiti colombiana, fregoncísima ella también se ha abierto un camino en el mundo del graffiti que es totalmente dominado por los hombres. Eli, artista mexicana, joven, talentosísima. Todo esto es dentro de un programa de mejoramiento de barrio que tenemos ahí en el Museo de Juguete en la colonia Doctor
actores. Bueno, los que conocen la Ciudad de México, es un barrio que tiene una mala reputación por ser peligroso, y sin embargo han estado todas las personas colaborando y ayudando a que sea un mejor barrio, ¿no? Pony es otra ilustradora mexicana, increíble, realmente ella, la primera vez que colaboré con ella, pues me decía, yo no puedo pintar un mural, yo no me puedo seguir un segundo piso, yo no puedo cargar mis pinturas en las escaleras. Le dije, no importa, o sea, realmente lo tienes que hacer y nosotros te vamos a ayudar a hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, así ahorita, bueno, ya pintan los mejores festivales a nivel mundial y todo empezó por un impulso, y también es parte de esa energía, hacerles saber que ellas pueden, que ella misma se limitó a decir, no puedo, y yo le dije, no, tú puedes, ¿no? Alina Quiligua, esta es Fer Val, otra artista mexicana increíble, ella, bueno, empezó como ilustradora y ahorita ya pinta murales también por muchas partes de la República Mexicana, y hay que recalcar que en esta área de los muralistas, pues bueno, todos conocemos la historia. México es el único movimiento que trascendió, o de los pocos, y todos, la mayoría fueron hombres, ¿no? Entonces está renaciendo ahorita un nuevo movimiento y tengo que darle todo este tiempo a todas estas mujeres increíbles que están impulsando el arte de nuestro país, ¿no? O sea, no me puedo quedar ahí hablando del museo y de todas las cosas que hacemos nosotros, si no primero recalco cada una de las habilidades que tiene ella, ¿no? Kelly Payton es una artista de Nevada, Scarlett Bailey es una artista igual de raíces mexicanas que deja su estudio en Nueva York, se viene a la Ciudad de México, empieza a conectarse con la gente y poco a poco ahorita ya pues tiene muchísimas colaboraciones artísticas, ¿no? Nabs D también es otra artista mexicana, Overlands es un colectivo de Chihuahua de dos chicas también que trabajan increíble, ahí pueden ver los murales. La parte de abajo que dice Lufia y Yara, por ejemplo, ella es una mamá y su hija, las dos son grafiteras, ¿no? Y bueno, es increíble ver a toda la familia, bueno, su papá también es grafitero, entonces es toda la familia, pero es increíble ver a la mamá con la hija y mostrándole todas estas, en este mundo que es del graffiti, totalmente, pues en algunas partes ilegales. Es increíble ver a la hija siguiendo el camino de su madre, ¿no? Y Regina San Martín es una artista argentina increíble. O sea, yo trato de enmarcar un poco todas las mujeres, pues no solo mexicanas, latinas y de todo el mundo, ¿no? Este es otro mural que pintamos ahí en el periódico El Universal, en la Ciudad de México, y Eracut, bueno, es un colectivo que está conformado precisamente por una mujer alemana que bueno, vean la habilidad, ¿no? Este es Amores, es una artista de Durango, ella también se abrió camino en Durango, donde solo había puros colectivos y grafiteros hombres, ella se abrió camino también tiene un problema a la hora de escuchar, pero eso no ha sido ningún impedimento para seguir impulsando sus sueños y me encanta que todas estas mujeres, pues a pesar de que les digan, no, tú no puedes grafitear o tú no puedes hacer murales, tú no puedes hacer un performance, ahí siguen y de verdad que a mí me encanta, pues la verdad mucho más trabajar con mujeres, son mucho más ordenadas, son mucho más pues realmente comprometidas con su labor, ¿no? Me encantaría seguir pasándoles más trabajos de mujeres artistas mexicanas que son unas fregonas de verdad y pues me encantaría que pues, lo conocieran más de cerca ahí con el trabajo en todo lo que hacemos en el Museo del Juguete, ¿no? Pilar Cárdenas, colectivo Las Brujas, colectivo Chiri, que ellas se dedican más a la danza del vientre y todo eso, Robotroca, que es un colectivo de performance, todos estos son colectivos de mujeres que se han presentado en el Museo del Juguete, como esta plataforma de arte emergente que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, Eli del Olmo también es una ilustradora, muralista mexicana increíble, miscelánea compartida, unas chavas que les encanta hacer la papiroflexia y sin duda ahorita ya han talleres en todo México, Pom Pom, Silvia Eugenia, Madame Chang, Ivo Performa en la Alegría del Prado, Aima, o sea, en realidad son una cantidad de mujeres luchadoras, luchadoras de la vida y luchadoras de verdad arriba del ring, esas son las fregonas, ¿no? Entonces, Taquito Jocoque y bueno, me encantaría seguirles compartiendo más. Ahí están un poco de los informes. Roberto. Gracias. Pues bravo, Roberto, y gracias por crear este espacio donde quien quiere crear puede hacerlo y de donde se hace un espacio favorable para esta dinámica creativa y para que cada quien encuentre su proyecto de vida. Muchas gracias. Y ahora sí, llegamos a Tatiana, nuestra panelista mujer. Ahora hubo, vuelvo a decir, un desequilibrio de género o un equilibrio al revés por ser un panel muy sofisticado. Muchas gracias, Tatiana, te toca.
Gracias, pues yo también muy agradecida que me hayan invitado a estar aquí. En realidad, para mí también, como dice Michelle, no sé si es un tema de generación o qué es, pero me cuesta mucho trabajo hablar del tema de género, porque yo viví, crecí, me desarrollé en un mundo igualitario, en donde mi familia no tenía lo mismo, no había una prioridad por cuestión de género, sino era una cuestión de equipo, una labor en equipo, y así fue como empecé a desarrollar mi carrera. Y sin embargo me di cuenta en algún momento, incluso mis compañeros hombres como Michelle y otros amigos, me hicieron ver que sí debía de alguna manera entrar a hablar del tema de género. ¿Por qué? Porque en mi profesión no hay muchas mujeres haciéndolo, liderando despachos ni aquí en México ni en el mundo, y sí es una cuestión diferente. Yo creo que tiene que ver, y después de analizarlo desde muchas perspectivas, en que la arquitectura sí es una profesión más masculina, porque la obra está muy relacionada a la construcción, al mundo de la construcción y en la obra, y en la obra hay una cuestión física en donde entra la igualdad, no hay igualdad. O sea, es verdad que los hombres son más fuertes, pueden cargar más peso, y es por lo que en realidad la obra se ha vuelto un mundo, o siempre ha sido más bien un mundo masculino. Hoy me da mucho gusto ver cada día más mujeres plomeras, carpinteras, herreras, porque eso quiere decir que sí se puede, que no necesariamente el que puede cargar más puede triunfar en el mundo de la obra, y lo mismo creo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y ya hablando desde mi profesión y haciendo lo que me interesa y viendo cómo puedo yo contribuir en un granito de arena a que este mundo sea un poquito mejor, porque creo que para eso por lo menos yo creo que estoy aquí, es en cómo podemos realmente ir borrando esas brechas que hay enormes en el mundo. Yo creo que para mí de las más impactantes es en el hecho en el que hay 80 personas son poseedoras de la misma riqueza que 3.500 millones de personas en el mundo. Para mí esa brecha es larguísima, es amplísima. Y creo que los únicos que podemos tender un puente ahí son las gentes que estamos en el medio, ni en el Olimpo de los millonarios, ni en las condiciones más desfavorables, y podemos con innovación y creatividad crear modelos desde nuestras trincheras que puedan hacer eso, ¿no? En mi caso, y lo que yo me he dedicado y en donde he enfocado mucho de mi proceso creativo, es en entender el núcleo central de la vida, que es el hogar, la casa. Desde mi profesión soy arquitecta, y entendiéndolo como que este realmente, al mejorar ese núcleo, me he dedicado un tiempo a entender la vivienda social, y creo que en México tenemos un área de oportunidad muy grande. Creo que necesitamos incluir ahí muchísima innovación y muchísima creatividad. Nosotros desarrollamos un modelo en el cual creo que demostramos que con un poquito de innovación y de pensar las cosas 3 veces en lugar de una, se puede generar lo mismo y viviendas con el mismo costo o incluso menos, que tienen mejores espacios, que son muchísimo más adecuadas para la vida familiar, y que sin duda alguna estas están apoyando incluso además una igualdad, ¿no? No solo cerrar la brecha en otros sentidos, proporcionando una mejor calidad, sino también atacando al género más desfavorecido, que es la mujer, a la jefa de familia. En México 6 millones de hogares están liderados por una mujer, y sin duda al que estas personas puedan tener un hogar que mejore su calidad de vida, que eleva sus posibilidades de crecimiento, que la casa, que además cuesta lo mismo que cuestan todas porque tienen un tope, pueda crecerse, pueda expandirse, pueda tener además las posibilidades de adaptarse a su cultura, a sus raíces, y no sea idéntica a las de todas las demás. Creo que es un granito de arena que aporta a cerrar un poquito esa brecha. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tatiana. Tatiana nos tocó un tema muy importante, que es la creación de los espacios íntimos, que son los hogares, donde se convive cotidianamente. Y también se ha hablado aquí de espacios públicos donde se confluye en una mayor número de personas y hacemos nuestros con nuestra permanencia. Nos habló de la vivienda popular, la vivienda económica. Ahí hay grandes retos respecto a la distancia, la lejanía, las 2 horas de tiempo de trabajo que hacen quienes las habitan para llegar
todos los días a su lugar de trabajo o al centro donde van. 2 horas de ida y 2 horas de regreso, 20 millones de viajes diarios en la zona metropolitana, lo cual obviamente afecta a la convivencia armónica. Y menciono, porque me recordaste este diseño de las viviendas, lo que ha significado el tercer cuarto, o incluso en algunas ocasiones las literas, el tercer cuarto que se llama el cuarto rosa, para disminuir la promiscuidad familiar y la maternidad adolescente que desgraciadamente se da en la mayoría de los casos por alguna violación de un adulto, y el haber creado este tercer cuarto ha disminuido en mucho este gran mal. Parecen medidas muy pequeñas, muy sencillas, pero pueden transformar todo un entorno. Pues pasemos a la segunda ronda. Yo creo que todos se quedaron con ganas de decir algo de lo que hacen, de lo que enriquece la vida de los demás y de las ideas que se llevan de aquí para potenciar aún más esta igualdad. Igualdad quiere decir el que todos podamos entrar a generar esta riqueza cultural. Volveríamos al mismo tema. Max, te quedaste a la mitad para los 3 compromisos que habían hecho ustedes como jóvenes. Si terminas y nos dices hacia dónde va esta juventud que está soñando el mundo que queremos heredar. ¿Qué mundo están soñando? Los jóvenes lo están soñando de una forma muy diferente, ¿no? Están pensando un mundo muy diferente, con esa capacidad creativa. Lo que hay que redirigirlo es que sea un mundo más digno, más justo. Como bien decías tú, que tenga una virtud de valores, de congruencia, ¿no? Buenos valores, y no esos valores de amor al dinero, ¿no? Hay que dirigirlos para que ellos lo sepan, pero lo están pensando de una forma muy distinta. Yo sí quería partir, el mensaje anterior que dije es igualdad o equidad, pero lo que es un hecho es que hay una desigualdad social, y esa desigualdad social tiene que haber una transformación, y soy un fiel convencido que la transformación viene por las nuevas generaciones, o pueden aportar mucho las nuevas generaciones a ello, para que haya ese papel, ese valor y ese papel de transformación que tienen, de participación efectiva de las mujeres en los procesos intelectuales, en los procesos productivos, en los distintos procesos que están participando. Por eso nosotros vamos a apostar mucho por la innovación social, por esa innovación social que decían como ejemplos Tatiana, por esa innovación social que no solo potencializa la capacidad creativa e innovadora que tienen las personas jóvenes, por su dinamismo y por esta generación que tiene el conocimiento más cerca, sino que también valora esa capacidad intrínseca que siempre ha tenido la juventud, que es de crear, que es de pensar, que es de soñar un mundo diferente. Y esto no es retórica, esto es una realidad. Para eso, digo, hoy en día, como lo decíamos, los jóvenes o esta generación es una generación que tiene más acceso a la información y al conocimiento. Es una generación mucho más preparada, es una técnica, académica, tecnológicamente, y es una generación que al contar con estas herramientas, pues impulsa mucho estos procesos colaborativos, ¿no? Como el que decía de ropa sucia, como el que decía Michel, y como muchos otros procesos. Nosotros estamos convencidos que apostando por la innovación social, damos mayores herramientas a los jóvenes para que lleven a cabo estos modelos irruptivos o disruptivos que puedan afrontar desafíos, como en este caso el de la equidad de género. En concreto, nosotros para aportar desde el organismo internacional, con programas como innovación social para los desafíos que tenemos tanto hombres y mujeres, pero en el tema que decíamos hace rato, el compromiso que asumimos, porque así nos hizo ver el personal de la Cancillería, que teníamos que también asumir voces en compromisos en este organismo internacional que vamos a liderar desde México, son 5 puntos muy fáciles. Uno, como les decía, es el principio rector de la igualdad de género, que concretarlo en que la mitad de la plantilla sea hombres y la mitad de la plantilla sean mujeres. Un segundo compromiso tiene que desarrollar nuevos programas y proyectos que transversalicen la perspectiva de género. Un poco como estamos viendo aquí, proyectos que están desarrollando los otros compañeros en todos estos procesos de participación social, política y cultural. El tercero es que nos sumaremos también a experiencias exitosas que ya están sucediendo, y entre ellos queríamos anunciar aquí el que nos anunciamos, o desde el Organismo Internacional de Juventud, nos sumaremos a vine también a aprender, y aprendí, hay que hacerlo con mucha honestidad, este proyecto que están haciendo de He4She, que nos hacía ver ayer Ana Güemes y está llevando a la gente de ONU Mujeres, vamos a sumarnos a ellos para instalarlo o aprovechar o potenciar entre las nuevas generaciones de los 21 países de la región. Vamos a apostar también un cuarto, es que la generación de conocimiento en materia de juventud, disgreguemos esa parte que tiene que ver con mujeres jóvenes, con indicadores, que procuremos también que en esa generación de conocimiento haya más especialistas, mujeres jóvenes que no los hay. Y ya por último, en cuanto al tema de innovación, emprendimiento
y Empleo, hemos considerado que hay un programa iberoamericano que en la próxima cumbre en Colombia, que estarán los jefes de Estado y Gobierno a impulsar, que es de incrementar las capacidades innovadoras de mujeres jóvenes mediante un proceso de mentorías y mediante un aumento de financiación que lo haremos con el Banco de Desarrollo para América Latina. Muchas gracias. Gracias. Aprovecho para comentarles que en noviembre viene el Congreso Internacional de Acción Voluntaria a México y viene uno de jóvenes voluntarios a Puebla. Esto es muy interesante porque hay muchos jóvenes en el mundo que están dando 1 o 2 años por lo menos para cambiar algo que les preocupa. Les pongo un ejemplo, aquí en México, hablando de plataformas, hay un grupo de jóvenes poblanos que se reunió en torno a salvar el río Atoyac y ha hecho una plataforma electrónica para avisar en todo el río donde están saliendo las contaminaciones, hablando de estas innovaciones, y yo creo que los jóvenes nos tendrán que dar una lección abrumadora de creatividad, por favor, para salvar el mundo en que vivimos. ¿Quién se quedó también con la palabra y que nos querías complementar tu reflexión sobre la gastronomía? Bueno, antes de eso sí es que ya no va a dar tiempo, pero eso sí creo que es muy importante. Ayer hablaba la canciller de corregir un error histórico. Así es. Se han planteado infinidad de proyectos, infinidad de propuestas para ir corrigiendo este error histórico. Sin embargo, yo creo en lo personal que creo que lo que deberíamos hacer es lograr que todas nuestras casas pasara lo que pasó en casa de Michelle, en casa de Roberto, en casa de Tatiana y seguramente en mi casa. En educar a los niños a respetar a las niñas y educar a las niñas a respetarse a sí mismas. Esto provocará que no haya esta desigualdad, que no haya este enfrentamiento, ¿no? ¿Cuál es el pretexto del machista o el pretexto del homofóbico? Es que así me educaron, ¿no? Así lo vi en mi casa. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar de las bases para poder lograr que esta igualdad se dé de manera natural, que no tengamos que hacer ninguna acción para cambiar y lograr una igualdad, que sea un proceso natural para nosotros, como para muchos lo es el machismo u otras prácticas que no deben ser, ¿no? En el tema de la cocina, pues nosotros hoy, los hombres, pues de alguna manera le hemos robado el protagonismo a las mujeres. Se están haciendo varios proyectos para dignificar a las cocineras tradicionales. En lo personal no soy favorito de ellos porque las encasillan más que otra cosa, ¿no? Eres cocinera tradicional y la visten y la suben a cocinar. Entonces la encasillan de una manera en que no sirves para otra cosa más que para ser cocinera tradicional, ¿no? Entonces habría que darles un sentido muy amplio a ese tema y poder mostrar que son mujeres plenas, que son mujeres que son madres de familia, que son psicólogas, enfermeras y muchas otras cosas, como hablábamos al principio de esta multitarea que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, como obligación nos queda a nosotros crear los espacios para que hoy las mujeres puedan tener ese protagonismo y no exhibirlas como pasa en algunos lugares de aquí en Yucatán, donde va uno a comer y las tienen en una vitrina haciendo tortillas como si no pudieran hacer otra cosa como de un espectáculo deprimente, ¿no? Entonces eso es lo que tendríamos que hacer para cambiar. Esto, pues una gran reflexión. Yo solo quiero decirles que hay miles de gentes que viven de la cocina. Hombres, mujeres, ingenieros, diseñadoras, chefs, restaurantes, etcétera. Lo que yo creo es que hay que pagar muy bien el trabajo desde la cocina, desde la que echa las tortillas y decir que son una obra maestra y pagárselas bien. Pero hay una gran discusión sobre esta dignificación. ¿Quién le toca ahora para seguir, arquitecto? Nos piden que seamos muy breves para tratar de hacer preguntas al público. 1 minuto y luego las preguntas, ¿sí? Un minuto otra vez de lo que me parece importante remarcar, que es esto de los puentes, los vínculos. Cómo me pareció sorprendente ayer las ponencias, 16 años el niño que cierra las ponencias y su visión de que cuando le trataban de hacer preguntas sobre las niñas,
su visión es otra, su visión más bien era de cómo se junta y juega, innova, cómo genera una empresa y cómo trabaja. Y yo creo que seguramente pues, las niñas de su edad con las que él se lleva deben estar haciendo lo mismo que él, deben estar jugando, explorando como estas cosas tecnológicas, que es un tema generacional importantísimo, escuchar a las nuevas generaciones, pero importantísimo. A ver, hagamos un intento aquí del auditorio. ¿Quién nos puede hacer algún comentario? Las más jóvenes que están aquí con nosotros. He platicado con muchas jóvenes en el transcurso de estos días. Por favor, ¿quién se siente? ¿Quién tiene 20 años o menos? Alza la mano. ¿Quién tiene menos de 20 años? A ver, una que pide el micrófono que tenga menos de 20 años. ¿No? A ver. Por favor. A ver, acá hay una joven con la mano alzada, por favor, ¿le dan un micrófono? ¿Qué piensas, qué mundo nos quieres crear? Pues... Adelante, amiga. Okay, gracias. Ajá. Pues yo pienso que... ¿Cómo te llamas? Dinos y qué haces. Ana Paulina. Soy estudiante de Derecho y me llamo Ana Paulina, tengo 19 años. Muy bien. Hace poco vi una noticia que hablaba de que, no estoy segura exactamente en qué país, se acababa de legislar para que dentro de todas las empresas de ese país hubiera, no lo sé, en la materia de, por ejemplo, no sé, en los ejecutivos de esas empresas estuviera al menos conformado por el 50% de las mujeres. Entonces, a mí en lo personal me gustaría que eso sucediera en México. Siento que así podrían representarnos a nosotras las mujeres, no nada más en el ámbito, por ejemplo, yo que estoy en Derecho Jurídico, que ya se está llevando a cabo por medio de las candidaturas, sino también en cómo trabajamos, en las leyes que hay para que nosotras podamos trabajar y al mismo tiempo podamos tener nuestro hogar, que no dejemos de lado esas cosas. Y pues es todo. Gracias. Otra joven, otro joven. A ver acá, me decían, ¿ya? Bueno, pues yo soy emprendedora. Yo estoy iniciando un negocio con un grupo de 3 compañeros y solo quiero decir que todos los que nos están escuchando aquí, tengo compañeros aquí que están incubando su negocio también en otras universidades y espero más iniciativa para nosotros los emprendedores, ¿no? Quiero dar un dato. Nosotros somos un grupo de 4 chicos. Somos 2 mujeres y 2 hombres y pues esa es mi iniciativa, ¿no? Más apoyo para nosotros los emprendedores. ¿Y qué empresa o qué estás iniciando? ¿De qué es? Estamos haciendo botanas regionales. La primera botana, la principal, es la de Siquilpac, que es una botana muy regional del estado. Pues muy bien, felicidades. Gracias. Allá atrás, otra manita emprendedora, allá atrás, allá atrás. Espacios a mujeres. Buenas tardes, yo me llamo Susana Hernández, tengo 20 años. Bueno, yo estoy aquí porque soy delegada juvenil, fui electa el año pasado para representar a México en la ONU. Aquí también están mis 3 compañeras que son delegadas juveniles también y yo quiero decir que me da mucho gusto que se debatan este tipo de temas y también que se están viendo avances. Por ejemplo, en nuestro caso, en el programa de delegados juveniles primero habían sido en su mayoría hombres, el año pasado fueron 2 hombres y 2 mujeres y este año fue muy extraño, pero resultamos 4 delegadas. Entonces, bravo. Yo creo que se notan los avances. Gracias. Bravo, tenemos una pregunta de Twitter de Corco Ivonne. Dice, ¿cómo abrir espacios a mujeres para lograr más oportunidades en las artes y los medios y la cultura? Hablábamos ayer también de la importancia de que haya mujeres en los medios. Comentábamos que en nuestro país creo que solo ha habido 3 directoras de periódicos, Socorro Díaz, Carmen Lira, Enriqueta Cabrera, y creo que son todas. Entonces yo creo que es un medio muy especial. En las artes en México está habiendo mucho más escritoras ya con facilidad de
publicar, creo que antes les costaba más trabajo. En Latinoamérica tenemos escritoras muy interesantes también, como Yoconda Belli. Bueno, en México tenemos a las grandes que nos han acompañado muchos años, pero yo creo que es muy interesante qué hay de nuevas, qué facilidad tiene una joven para editar, para publicar, para crear. Ya nos dieron una lección de los grafitis en la colonia Roma y de las pintoras. Nosotros acabamos de estar en Puebla con el Instituto de las Mujeres en todo un movimiento de mujeres que están haciendo murales colectivos contra la violencia, mujeres indígenas maravillosas que están haciendo murales colectivos. ¿Nos podrían decir algo más sobre, por ejemplo, el tema editorial, dónde está pudiendo publicar una mujer o qué está pasando con el arte musical, con la danza? Veía ayer una manifestación muy creativa, maravillosa, frente a Bellas Artes, de todo el equipo de danza, que protestaba contra un problema laboral, pero lo protestaban bailando en la explanada de Bellas Artes. Yo creo que todo eso nos genera una atmósfera muy importante que tenemos que propiciar. ¿Nos ayudan a contestar esta pregunta de Twitter? Sí. Bueno, como decía anteriormente, yo creo que existe un caso paradójico en la cultura y en las artes en México, en el sentido de que a pesar de que se autopromociona como un entorno muy liberal, en la práctica sigue fincándose alrededor de usos y costumbres muy conservadoras, especialmente en el asunto de género. Si bien es cierto que las oportunidades para becas y para nuevos programas de publicaciones y para premios, sobre todo en generaciones jóvenes, empiezan a equilibrar mucho la balanza, en términos generales sigue siendo un medio predominantemente masculino. Yo quiero como recalcar este tipo de iniciativas que, más allá de promover situaciones concretas que me parece que son necesarias, como de discriminación positiva, es decir, que cierto número de premios vayan a mujeres, que cierto número de becas vayan a mujeres, que cierto número de asientos en instituciones del Estado y en instituciones culturales pertenezcan a las mujeres. Lo que me parece muy importante son este tipo de movimientos que promueven una dinámica de convivencia distinta en el ámbito de lo cotidiano. Por ejemplo, este proyecto del que hablaba que nació en el Reino Unido, el del Everyday Sexism Project, nació porque esta mujer, que es escritora, estaba harta de que todos los días salía a la calle. Es una mujer muy hermosa, y estaba harta de que todos los días salía a la calle y se consideraba como normal el que sufriera en el camino de su casa al trabajo 5, 7, 10 tipos de acoso verbal distintos, y que incluso sus compañeras de trabajo le dijeran: no exageres, no te han hecho nada, nunca te han tocado, nunca te han sometido a ningún tipo de violencia física, y se asumiera como parte de la normalidad que las mujeres pueden ser sujeto de violencia verbal solamente porque salen a la calle vistiéndose como se les da la gana. Entonces, en este tipo de iniciativas que están hechas por mujeres escritoras, en el caso de México por 3 poetas mexicanas, menores todas de 35 años, lo que se promueve es una aproximación distinta en la forma en la que utilizamos el lenguaje, en la forma en la que pensamos en nuestro espacio colectivo. Es decir, dejar de tolerar prácticas inerciales que son francamente discriminatorias solo porque nos parecen normales o porque no caen dentro de un tipo de agresión que ya puede ser como de manera más puntual, más drástica, por ejemplo, en sentido de constituir una amenaza física. Entonces, yo creo que parte de lo que hay que hacer es ponerle un alto a este tipo de formas de pereza mental que suponen que los chistes, los lugares comunes, las expresiones misóginas son parte de una normalidad que todavía se puede tolerar y que solamente hay que conservarnos en las grandes medidas, ¿no? Yo creo que hay que concentrarnos en lo cotidiano y en la forma en la que nos dirigimos entre nosotros mismos, y creo que esa transformación del lenguaje y esa transformación de la cotidianidad traerá como consecuencia lógica la apertura de los demás canales. Bien, muchas gracias. Yo quisiera recordar que hay varios movimientos sociales que promueven organizaciones para crear coros comunitarios, bailes comunitarios, orquestas infantiles, lectura en los parques públicos. Hay muchas organizaciones sociales que están promoviendo ese tipo de cultura que es muy enriquecedor. En una orquesta no hay división de género. Cuando la gente está compartiendo la cultura hay
un enriquecimiento de todos los que lo viven y ojalá todos podamos apoyar estos movimientos. ¿Nos complementabas estas preguntas? Sí, claro. Bueno, yo creo que también es muy importante darse un paso incluso más arriba, porque en México hay poco apoyo a la cultura y a las artes. Esta chica nos pregunta que cómo se abrirían más espacios a la cultura y el arte. Creo que en México ni siquiera hay tantos espacios para el arte y para la cultura. En realidad todos nosotros estamos siempre sufriendo con los presupuestos, siempre tratando de luchar por más apoyos al arte y la cultura, y creo que viene desde un paso anterior a este, ¿no? Al final yo creo que todos los que estamos aquí pues estamos preocupados por lo mismo y todos nos interesa México, ¿no? Y cómo hacerlo un país mucho más pues mucho más increíble, ¿no? Yo creo que el potencial, no sé si por ser hijo de inmigrantes japoneses y que mis abuelos siempre me dijeran que fuera muy agradecido con este país y que fuera, que le tuviera un cariño muy especial a México. No sé si sea esa visión, pero yo en realidad sí creo mucho en el talento de México, creo muchísimo en los mexicanos. Yo todos los días a cualquier lugar donde vaya levanto la voz en lo más alto como si fuera, como mexicano más bien. Y yo creo que al final México no necesita pues una gran solución, ¿no? Y no deberíamos estar debatiendo estas cosas, ¿no? Yo creo que al final la cultura es parte de ese motor que va a cambiar a México, y la cultura te da un criterio, te da un sentido común, te cuestiona, y al final todo lo que necesitamos es un poco más de educación y respeto entre los seres humanos, ¿no? Al final México no necesita una gran solución, necesita pequeñas soluciones. Si cada uno de nosotros cambiamos en nuestro entorno, cuando dirigimos una empresa, en su casa, en la escuela, si cada uno de nosotros cambia en esos aspectos, pues al final no tendríamos que estar debatiendo otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que al final todos nosotros estamos interesados por una sociedad mucho más equitativa, y no solo estamos hablando, yo sé, de las mujeres, pero en el museo, en las artes, nos toca hablar con muchísimos más géneros, ¿no? Con lesbianas, con gays, con toda la comunidad LGTB, ¿no? O sea, realmente son debates interminables, pero al final yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer el cambio en nuestras casas y en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces yo creo que eso yo lo dejaría como una conclusión, y que todos nosotros realmente nos cuestionáramos por qué estamos aquí, ¿no? Gracias. Gracias. Nos llega otra pregunta de Alexandri BR también, que dice: en su vida diaria, ¿qué hacer para construir estereotipos de género que no discriminen? Bueno, algo nos acabas de decir tú precisamente, qué valores queremos en nuestras casas. ¿Qué les vamos a decir a los que están cerca? Qué bien que ayudaste a tu amigo a cruzar la calle, o qué bien que le ganaste a tu amigo cuando cruzaron la calle, ¿verdad? Es así de sencillo el cómo a veces estamos creando una competencia desleal o una amistad creativa. Arquitecta, ¿qué nos dices? Para contestar un poquito esa pregunta, ¿qué hacemos en la vida diaria para construir estereotipos de género que no discriminen? En mi carrera, y lo que yo trato de hacer siempre es, por ejemplo, una pequeña diferencia que hace una gran diferencia, es por qué los baños para cambiar a los niños o los cambiadores de bebés están siempre en el baño de mujeres. Los papás también cambian pañales. Entonces yo también diseño baños sin género con cambiadores de pañales para que los papás también puedan ir a cambiar a los niños. Eso creo que aporta así a la igualdad de género. Bien, esto es algo muy sencillo. Aquí todas nos ha tocado hacer colas, incluso aquí, porque obviamente los baños de mujeres se utilizan más que los hombres, y los arquitectos nunca han pensado en hacer más baños en los baños de mujeres que hombres, y normalmente hay una cola en el de mujeres y no hay en el de hombres. Pero esto de los pañales me parece maravilloso, porque yo creo que algo que ha generado un cambio muy positivo, sobre todo para los hombres, para enriquecer la vida de los hombres, es el atreverse a gozar a sus niños desde que nacen, a abrazarlos, a darles de comer, a apapacharlos, a sacarles el aire. Y la verdad yo creo que eso los hace seres humanos mucho más universales y valiosos. Yo lo veo con mis yernos, es parte de lo que uno aprende en la vida, y digo, qué maravilla. Lo veo en el parque cuando voy a Chapultepec, a papás cargando a los bebés, sacándoles el aire, y dices, estos hombres gozan mucho más su paternidad que antes, que pues los
cogían de la manita para llevarlos al fútbol, pero no sabían todo lo que pasaba antes. Yo sí creo que es momento de enriquecer a la humanidad, permitiendo que todos podamos ser creativos, todos podamos ser amorosos, todos podamos ser afectivos, todos podamos gozar con cuidar un pájaro, con sembrar una planta, que en los espacios públicos podamos convivir. Eso es un gran diseño que han hecho los arquitectos, un rescate de los espacios públicos, que sean accesibles para las personas con discapacidad, que van en silla de ruedas. Esto parece mentira, hace 12 años en México no había una sola rampa. En algunos hoteles había, pero para las maletas. No había una sola rampa de accesibilidad. Fue un movimiento de la sociedad civil, de las organizaciones de personas con discapacidad, que empezaron a exigir las rampas, a construirlas ellos con pico y pala y cemento en muchas comunidades y a generar una legislación, pero todavía no hay una actitud incluyente. En este foro que hemos estado con creadores, me da mucho gusto haber escuchado lenguajes tan valiosos como los que hemos escuchado aquí, que hayan sido los hombres creadores y la arquitecta creadora que nos hayan hablado de la congruencia, de la gratitud, de la convivencia, que nos hayan hablado de estas plataformas electrónicas. Hablábamos para evitar los riesgos, me parece algo muy interesante, que los jóvenes tengan compromisos a futuro, que no nos copien, a los que no quieran caer en los clichés de ser competitivos, de estar en el mercado. Ya vimos que el mercado por sí solo no soluciona los equilibrios de la humanidad, los agranda. Eso de que las leyes del mercado van a resolver todo, no es cierto. Van a agrandar las brechas si no hacemos acciones específicas, y que los arquitectos estén pensando en crear espacios que los amantes de la gastronomía yucateca que quieren mejorarlas tengan esa capacidad de observación como la que tuviste ayer para decir que las mujeres somos diferentes, que usamos los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo. Alguna vez tomé un curso de mapas mentales, no sé si los han oído. Cobraban bastante caro, lo tomé para poderlo transmitir. Pues el mapa mental enseña a hacer lo que hacemos las mujeres, porque los hombres tienen un mapa lineal al cual han desarrollado a través de los años de ser muy lógicos, un paso después de otro, un pensamiento, y de pronto descubren que hay que aprender a usar los otros hemisferios cerebrales al mismo tiempo, como tú decías, y oír el ruido del niño que llora y acordarse de la mamá que está sufriendo y pensar qué está pasando con Malala en el otro lado del mundo. Eso ahora se enseña y se llaman mapas mentales, lo que tú viste ayer, como un comportamiento disperso y aparentemente natural. Me da muchísimo gusto que hayas creado. Voy a ir a tu espacio en la Colonia Roma. Gracias por hacer más humana la Ciudad de México. Y no sé si quienes nos controlan el tiempo nos dejan 27 segundos. ¿Alguien quiere decir algo rápido? ¿No? Bueno, pues yo sí les digo que amen. ¿A tú? Órale. Iba a cerrar nada más con una rápida, que era ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que volvamos a estar reunidos aquí? Y en lugar de hablar de equidad e igualdad, hablemos de qué estamos haciendo todos para potenciarnos. Como generación, como humanos en este planeta. ¿Cuánto tiempo pasará? Ya veremos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gocen la vida, amen, lean, escriban, lean poemas, es una maravilla leer poemas, y canten cada vez que puedan, aunque canten feo. Los felicito.